Amén, hermanos. Vamos entonces a pasar a la palabra del día de hoy, al sermón del día de hoy. Para eso voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Marcos. Mientras hacen eso, vamos a orar brevemente. Bendito Dios, nos disponemos, Señor, a escuchar su palabra. Oramos para que a través del Santo Espíritu nosotros podamos ser quizás alentados por esta palabra, enseñados. Amado, bendecimos su nombre. Amén. Le damos gloria a usted. Le damos gracias por este fragmento de la Escritura que vamos a poder analizar. Agradecemos poder escuchar libremente su palabra, que es un privilegio que es inmenso, Dios. Ayúdenos a valorar cada día más esta preciosa palabra, este alimento para nuestras vidas. Tenerlo en estima, Dios. Ayúdenos a comprender cada día más la riqueza de su palabra, Dios. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero, hermano, que usted ya tenga entonces su Biblia abierta en el capítulo 12 del libro de Marcos. Vamos a leer los 12 primeros versículos. Así que le voy a invitar entonces que lea conmigo. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. Le cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron. Y a otros muchos golpearon unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Impresionante parábola la que veremos el día de hoy. Como el fragmento es largo, vamos inmediatamente a introducirnos al texto para poder ir viendo y desglosando esta parábola. El versículo 1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado y cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En cuanto al contexto, sabemos que esto también fue el día martes. Jesús estaba en el templo el día martes. También podemos recordar que la vez pasada, el sermón pasado, en el mismo día, Jesús había sido increpado de alguna manera respecto a con qué autoridad él hacía las cosas que hacía. Ellos, los que estaban ahí junto con Jesús, los principales, los fariseos, los escribas, ¿cierto? No quisieron reconocer la autoridad de Cristo y callaron, ¿cierto? Se entiende que luego de esto Jesús comienza entonces a narrar esta parábola. Dentro del público que estaba escuchando esta parábola, claramente estaban también estos hombres, los principales, los líderes judíos, los líderes religiosos judíos, estaban escuchando al maestro mientras
comienza a narrar esta parábola. También estaban sus discípulos y otra gente más que estaba en el templo oyendo las enseñanzas del maestro. Dice la Biblia, la palabra, que Jesús comienza a enseñar en parábolas. Y nosotros en otros pasajes de la Escritura hemos visto que Jesús enseña con parábolas, quizás con varios motivos. Para ocultar información a aquellos que no pueden comprender, ciertamente, para que oigan pero no entiendan, pero también para enseñar verdades profundas a su pueblo. En este caso, nosotros vamos a ver que, a pesar de ser una parábola, los fariseos sí entendieron que ellos, los principales, sí entendieron que ellos estaban de alguna forma siendo atacados a través de esta parábola. Una parábola que habla de una realidad, de una verdad, que se aplica o enseña verdades espirituales. Esto es lo que hoy día Jesús empieza a hacer, empieza a narrar una historia que detrás tiene una verdad espiritual tremenda, y es la que nosotros vamos a tratar de comprender el día de hoy. Jesús, al narrar esta parábola, evidentemente se está basando en Isaías capítulo 5, los primeros 7 versículos. Voy a leer este fragmento de la escritura del libro de Isaías y vamos a comprender la relación que hay. Isaías capítulo 5, versículo 1 al versículo 7, dice así: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podré hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. La conexión, hermanos, entre la narración de Isaías y la parábola de Cristo es evidente. Y está hablando exactamente, hermanos, de lo mismo. Jesús comienza a narrar esta parábola y dice que este hombre, ¿cierto?, tomó una parte del terreno y la preparó para una viña. Hizo todo lo necesario para que esta viña comenzara a dar frutos, la dejó lista para producir, plantó vides, ¿cierto?, la cerró, la cercó para protegerla de animales, la dotó de un lagar y de una torre. Este hombre preparó con dedicación esta viña. La dejó lista para que comenzara a sacar el fruto. Pero luego de hacer esto, en este caso, lo que está haciendo Cristo es, lo que está contando la parábola de Cristo, es que luego de hacer esto, hermanos, se la arrendó a unos labradores. Se la arrendó a estos labradores y se fue, de haberse ido a su casa, ¿cierto? Según indica esta parábola, esta viña fue arrendada a estos hombres. Por tanto, el trato, el pacto, porque aquí claramente hay un pacto, esta parábola que narra una verdad espiritual está narrando un pacto que hay entre el dueño de la viña y los labradores. El pacto era, el dueño de la viña la deja lista, se la da para que ellos la trabajen, y por otro lado, los labradores tenían que dar réditos, pagar una parte de la cosecha. Este era el pacto.
cada uno tenía una obligación. Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Entonces, al llegar el tiempo de la cosecha, el dueño envía a su siervo para que le entreguen la parte que le correspondía. En otras palabras, le estaba pidiendo a los labradores que cumplieran su parte del pacto. Es evidente esta verdad en el texto. Hay un pacto en esta instancia, en esta verdad espiritual, un pacto en el cual ambos estaban obligados. Es con este objetivo entonces que el dueño de la viña manda a su siervo para que aquellos cumplieran con su parte del pacto. El hecho entonces de haber sido un siervo de parte del dueño implicaba o significaba que este siervo estaba investido de la autoridad del propio amo para poder recibir lo que tenía que recibir. Llegó en representación del amo donde los labradores para pedir entonces lo que correspondía. Era lo normal dentro de este trato que habían hecho. Versículo 3. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Inmediatamente entonces los labradores rompieron el pacto. Los labradores demostraron inmediatamente que eran hombres malvados, deshonestos y crueles. El siervo se acerca y pide la parte, ¿cierto?, de la vendimia que le correspondía, pero fue rechazado. Y no solo rechazado, sino que fue golpeado. Y finalmente lo enviaron de regreso donde el amo con las manos vacías. Este hecho, hermanos, cuando nosotros lo vemos, es suficiente para que el dueño de la viña inmediatamente tomara posesión de la viña, despojando a estos labradores malvados y claramente recuperando esta viña. Estos hombres habían roto el pacto, eso es lo que habían hecho. Los labradores malvados habían roto el pacto y por tanto ya no tenían derecho absoluto a mantener posesión sobre aquella viña. Pero, ¿qué muestra el texto? Que el hombre, el dueño de la viña, no tomó justicia, no justició inmediatamente. Decidió darle a los labradores malvados otra oportunidad de cumplir con su obligación. Esto aparece en el versículo 4, dice así: volvió a enviarles a otro siervo. Pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. La conducta de aquellos hombres era algo que no tenía vuelta atrás. Ellos no estaban dispuestos en lo absoluto a cumplir la parte del pacto. Por el contrario, su vileza era cada vez más grande. La crueldad y la maldad de aquellos hombres se iba agrandando. El dueño de la viña, ¿qué hizo? También podría haber hecho inmediatamente justicia, pero manifestó paciencia. Y es por eso que nosotros vemos en el versículo 5, ¿qué es lo que hizo? Volvió a enviar a otro, y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Es un buen momento para que pensemos en este dueño de la viña. Fue afrentado, fue pasado a llevar, fue de alguna forma insultado por la conducta de estos labradores malvados. Podemos pensar respecto del dueño. ¿Era tonto el dueño de la viña? Cuando nosotros vemos hoy día, hermano, una condición normal o algo que sucede aquí a nosotros, a algún amigo, alguna situación quizás periódica de abuso, y vemos que alguien quizás no se defiende, teniendo el poder de hacerlo, nosotros inmediatamente vamos a decir que esta persona es tonta.
pero ¿cómo se deja hacer esto? Podríamos pensar de ese mismo dueño de la viña, bueno, el dueño de la viña, bien tonto, ¿cómo insistió en hacer esto? Pero ¿realmente era un hombre tonto el dueño de la viña? ¿O era incapaz de hacer injusticia? El dueño de la viña no tenía los recursos quizás para ir, despojar inmediatamente a sus hombres, sacarlos. Ese hombre sí podía hacerlo. Y podemos comprender que no era incapaz. Pero el tema es que tampoco era tonto. Lo que manifiesta claramente el texto es que ese hombre fue paciente. Ese hombre, dueño de la viña, manifestó su misericordia para con aquellos malvados. Sin duda estos hombres merecían la muerte. Ya haber matado a un siervo era suficiente para que ellos hubieran sido claramente asesinados y sacados de ese lugar. El dueño de la viña estaba en todo su derecho. Pero no, manifestó su misericordia. El dueño de la viña era un hombre lleno de misericordia. Y es tanta su misericordia que vemos que utiliza una última forma quizás de pedir los frutos. Versículo 6. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Quiero narrar el texto, este misericordioso dueño de la viña tenía un hijo, era su hijo amado, así lo describe. Hendriksen comenta esto, cuán intensa ternura, cuán intensa emoción, amor, pasión se halla en esta frase. Era su hijo amado. Y lo envía a estos labradores malvados corriendo un tremendo riesgo, pero diciendo en sí mismo, lo respetarán porque es mi hijo. Qué misericordia más grande, hermano. Qué paciencia más grande mostró aquel dueño para con estos malvados labradores. Corrió este tremendo riesgo de enviar a su hijo. Y cuando estos hombres malvados, que eran ciegos a las innumerables oportunidades que le estaba dando este dueño de la viña, no pensaron en lo absoluto y inmediatamente dijeron, bueno, este es el hijo del dueño, matémosle y claramente la heredad será nuestra. Qué malvados serán. Conspiraron inmediatamente. Fue un designio criminal y egoísta. Fue un asesinato cobarde de aquellos hombres malvados. Lo que nunca vieron, lo que nunca consideraron estos hombres es que el dueño de la viña, el padre de aquel hijo a quien mataron, aún vivía. Y sin duda esto sería la gota que rebalsaría el vaso y el dueño de la viña tomaría venganza. Estos labradores malvados nunca pensaron y nunca meditaron en el hecho de que el que ellos aún estuvieran vivos era netamente por la misericordia de aquel hombre, porque aquel dueño de la viña era un hombre bueno, paciente y misericordioso. Ellos aprovecharon. Cuando ellos ven a este joven, a este hijo, lo matan, lo echan fuera de la viña, dice primero, y después lo matan. Y esto es un símil inmediatamente que nos llama a ver cómo el Hijo de Dios es asesinado. Cristo fue sacado de Jerusalén y asesinado. Es tan viva la imagen y la representación de esta parábola, hermanos, que el no entenderla es algo difícil. Comprenderla inmediatamente
debería ser fácil para cualquier lector. Después de contar toda esta parte de la parábola, Jesús plantea una pregunta claramente retórica. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Automáticamente él responde: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El significado de aquella parábola empieza a emerger. El dueño de la viña ciertamente es el Padre. Su Hijo es Jesús. Y esta es la clave de la explicación de las palabras que siguen de inmediato los siguientes versículos. Ni aún esta escritura habéis leído, le dice el Señor en el versículo 10. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús deja sorprendido a sus oyentes, hermanos, especialmente a sus adversarios, los principales sacerdotes y escribas que estaban ahí, los ancianos. Les cita el Salmo 118, sus versículos 22 y 23, que son las palabras que acabamos de leer. Jesús muestra ahora que las palabras del Salmo 118 en sus versículos 22 y 23 son para ellos. Ellos eran los edificadores que estaban rechazando la piedra, y esa piedra se convertiría en una piedra angular. La piedra angular de la iglesia. Cristo es aquella piedra que estaban rechazando los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y sus seguidores. Al igual que lo hizo la nación entera, porque recordemos que ellos fueron los que gritaban: crucifíquenlo. Pero algo precioso, hermanos, algo maravilloso iba a suceder. Esta piedra que fue desechada, este hijo que fue enviado y asesinado, vendría a ser la piedra angular. El Cristo crucificado se levantaría de forma triunfante y sería la piedra angular de lo que hoy día conocemos como su iglesia. Pero lo que está haciendo esta parábola es un ataque clarísimo a estos judíos. ¿Qué ocurriría con aquellos edificadores que lo estaban rechazando? ¿Qué ocurriría con aquellos labradores malvados, que eran ellos mismos, que habían asesinado al hijo? Les dice: de vosotros será quitado el reino de Dios. En otras palabras, les quitaría los privilegios especiales del reino, la posesión especial ante los ojos de Dios que habían disfrutado en la parte, podríamos decir, del Antiguo Testamento, a la cual ahora se habían añadido las obras benditas y preciosas y las palabras de Jesús. ¿Pero por qué se les había arrebatado el reino? Porque no habían vivido de acuerdo a sus obligaciones, no habían cumplido su parte del pacto. Habían sido los labradores malvados, que al momento de llegar la vendimia se habían negado a entregar al dueño la parte que le correspondía. Así que iban a ser suplantados. En lugar del pueblo del antiguo pacto se levantaría una nación que sí produciría fruto. Una iglesia internacional formada por judíos y gentiles. Es claro el mensaje de la parábola. El dueño de la viña, ese es Dios, el Padre. Israel es representado por estos labradores malvados. Los frutos de la viña representan el fruto que como pueblo deberían haber dado los israelitas. Los siervos enviados eran los profetas, que una tras vez fueron enviados al pueblo como comisionados de Dios, pero fueron también golpeados, torturados, asesinados en diferentes tiempos. Y el Hijo que se envía al último momento era Cristo.
Y la sentencia es clara. El reino será quitado de vosotros y será dado a la iglesia. Es por eso que los privilegios, hermanos, de una vez que fueron concedidos en algún momento de Israel, se transfirieron inmediatamente a la iglesia. Ahora bien, cuando nosotros vemos la narrativa de esta parábola, vemos inmediatamente ciertos atributos de Dios. Su paciencia. Cómo le dio una oportunidad tras otra a aquellos malvados labradores. Su misericordia. Cómo pasó por alto una y otra vez las transgresiones, los delitos de aquellos malvados labradores. Su soberanía. Porque ciertamente él tenía el poder de ejercer juicio inmediatamente, pero manifestó la decisión de no hacerlo. Su ira, manifestada en la sentencia y el castigo de aquellos hombres. El amor que aún le tuvo en muchos momentos a aquellos hombres, que a pesar de las transgresiones, le seguía dando esta oportunidad. La parábola, hermanos, no es una mera abstracción de la realidad, describe una realidad. Describe una realidad. Inmediatamente es tan clara la narrativa de esta parábola que los hombres que estaban ahí escuchando, sus adversarios, comprendieron, percibieron inmediatamente el mensaje. Es por eso que Marco continúa en su versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. En aquel momento ellos claramente se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Cristo. Y claramente ellos querían ponerlo, apresarlo. Pero tenían miedo de la multitud. Cuando nosotros pensamos quizás en qué le dio miedo, es claramente estaban en el templo. Aquella gente tenía a Jesús por profeta. Recordemos que había sido recibido por el pueblo, gritando Hosana en su honor. Hace un tiempo atrás lo habían tratado de hacer rey, era alguien importante. Para muchos la semana de la Pascua era un periodo que donde el entusiasmo florecía, ¿cierto? Y se encendía quizás los ánimos respecto de los héroes que se podrían levantar, en este caso los profetas. Se habían adherido a Cristo muchos creyentes nuevos. Recordemos que el hecho de que Lázaro había resucitado había traído muchos seguidores. Es por eso que ellos vieron en similares condiciones a lo que habían visto anteriormente respecto de que si ellos blasfemaban contra Juan el Bautista, también iban a ser quizás apedreados. El resultado al final es que ellos solamente se fueron. Ellos reconocían que no podían defenderse de Cristo y por tanto huyeron. Hermanos, esta parábola sin duda para nosotros como iglesia es preciosa. La piedra que fue desechada por los desificadores vino a ser piedra del ángulo de la iglesia. Esta verdad forma parte crucial del discurso evangelístico, de los primeros discursos evangelísticos de Pedro al pueblo judío. Y es parte importante, quizás, muy importante, de nuestra propia predicación. Cristo fue desechado por su pueblo, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y en base a ese rechazo, se transformó en la piedra angular de lo que hoy día nosotros conocemos como iglesia. A modo de conclusión de este texto. El relato de esta parábola es maravilloso. La descripción tan viva y representativa de la conducta del pueblo de Israel a través de esta historia llega a ser impactante. Para nosotros como iglesia, este relato debe ser una... La iglesia es la entregada a este ser. Es la receptora de la viña del reino de Dios. La iglesia no estaba
en la narrativa y aparece finalmente, tácitamente, como recipiente de toda bendición del dueño de esta viña. Casi como premiada sin haber hecho absolutamente nada. No nos damos cuenta como iglesia todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Cuánta sangre ha sido derramada, cuántos sacrificios ha costado, cómo y cuánto ha costado a una innumerable cantidad de personas el hecho de que como iglesia tengamos acceso al trono celestial. Es importante que meditemos en ello, porque mientras más sepamos, más conozcamos, más comprendamos respecto de esto, nuestras oraciones estarán más llenas de acción de gracias para con este amor, con este Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Vamos a orar para concluir este sermón, hermanos, y vamos a dar término al servicio de hoy. Bendito Rey del cielo, agradecemos, Señor, su palabra. Agradecemos su amor. Agradecemos esta extensión, esta bendición que usted nos ha dado. Agradecemos el acceso, Señor, a este reino. Agradecemos su consideración para con nosotros, que no teníamos ninguna posibilidad, Señor. Agradecemos, Señor, la paciencia que ha tenido con este pueblo, con esta humanidad, porque al final de cuentas, Señor, somos todos como esos labradores malvados, que a pesar, Señor, de que vemos su paciencia, de a pesar de que vemos su misericordia, Señor, nos aprovechamos. Si pensamos profundamente, nada nos distingue, Dios amado, de aquellos hombres. La única diferencia que podemos ver es que para con nosotros su gracia ha sido mayor. Su misericordia ha sido mayor, Dios. Ayúdenos a comprender, Señor, todo lo que usted ha hecho, para que nuestras vidas sean y estén cada día más fundamentadas en la gratitud, en el entendimiento, Dios. Bendecimos su nombre, amado. Oramos para que este día sea un día de bendición para cada uno de mis hermanos, para que podamos seguir meditando en su grandeza y en su palabra, para que podamos glorificarle. Damos gracias en el santísimo nombre por los méritos de su Hijo Jesús. Amén.